Felipe, ¿le cabe alguna duda que se está imaginando el senador Roy Barreras su futuro en otra opción? No. Quizá un ministerio, quizá un cargo de elección popular e incluso una embajada. No, yo creo que el senador Barreras está muy por encima de un ministerio, de una gobernación, de una alcaldía. Es que acuérdese usted que él tiene un movimiento político. La Fuerza de la Paz. Claro, en donde estuvo todo el mundo, estuvieron políticos de izquierda, de derecha, excontralores, exfiscales, exprocuradores, parlamentarios, exparlamentarios. Yo creo que de alguna manera coincido con el senador en el sentido de que desde arriba mi Diosito le está mandando un mensaje, hermano, pare, cúrese, haga lo que tiene que hacer y mire a ver qué más va a hacer hacia adelante. Yo creo que le hicieron un favor los que demandaron la elección, entre otras cosas, porque le quitan todas las inhabilidades y todos los problemas que podría tener hacia el futuro. Y Roy Barreras, no se equivoquen ustedes, es presidenciable. Ahora, lo que sí te digo, tal vez al que no le hicieron un favor es al país en el momento, porque el senador Barreras estaba haciendo una muy buena función allí, ¿sí? ¿Verdad? Estaba aglutinando y estaba sirviendo también de dique institucional. O se lo hicieron, porque de golpe Roy hubiera sido capaz de sacar todas las reformas que tienen muchos opositores también, sí, como la reforma a la salud, las EPS, etcétera. Eso no lo vamos a saber en la práctica. Bueno, eso ya depende además del lado del que uno esté, porque si uno quiere que estén las reformas, pues quizá hubiese preferido que estuviera el senador Barreras, que sin duda es un gran operador político, como lo ha demostrado pues suficientemente a lo largo de su vida, pero en particular de los últimos, 2 años, desde cuando tomó esa arriesgadísima decisión de apoyar al hoy presidente Gustavo Petro y de convertirse en una especie de líder de esa bancada, postura que además le reconoció el propio Petro, justamente dándole el guiño para que fuera el primer presidente del Senado durante su periodo. Esa capacidad de Roy de convocar distintos sectores, el conocimiento de la dinámica propia de la política y del Congreso, le prestó sin duda un gran servicio al presidente Petro, en particular en su primer semestre, digamos, en el semestre anterior. En este, pues ha habido mayores dificultades, entre otras cosas, porque varias de las reformas, no sé por qué el gobierno las presentó en la Cámara de Representantes y no en el Senado, como la reforma a la salud, por ejemplo, que la presentó en la Cámara y no en el Senado, y ahí, ya sin Roy, porque Roy está en el Senado, se le enredaron los temas al gobierno. Entonces yo sí creo que el gobierno va a tener dificultades, digamos, para el gobierno era mucho mejor tener al senador Barreras que al senador, no sé cómo se llama, se me olvidó, Carrillo, creo que es el que lo va a reemplazar, que es un indígena del departamento del Baupés, el que sigue en la lista y el que va a asumir su curul. No hay duda que para el gobierno era mejor tener a Barreras, a Roy, que tener a otro senador, aún no siendo presidente, porque la presidencia de Roy Barreras pues termina prácticamente en un mes largo, cuando el 20 de junio se cierran las sesiones ordinarias de este Congreso. Entonces, sí, si querían golpear al gobierno, lo golpearon. Ahora, no creo que el golpe sea tan fuerte en la medida en que Roy ya logró 2 grandes propósitos para los cuales asumió, digamos, la posición que asumió. Una, armarle la coalición al gobierno, que ahora está un poco desarmándose, y 2, pues presidir durante prácticamente todo este periodo legislativo. Una coalición que el propio presidente dio por terminada, y por eso, María Consuelo, el momento político en el que llega esta decisión, pues hace que sea tan difícil para el presidente, para el gobierno Petro, que estaba armando esas mayorías de nuevo, había ya terminado la coalición y ahora se encuentra con que el que era el responsable de ese ajedrez ya no va a estar en el Congreso. Total, yo sí creo que el golpe es muy duro, porque además el gestor de la coalición fue Roy Barreras. Recordemos que él no había descansado del triunfo de la elección presidencial cuando dijo lo que hay que armar ahora es la coalición en el Congreso, y se dedicó exclusivamente a eso. Entonces yo sí creo que además simbólicamente que anulen la elección del gestor de la coalición es un golpe duro. Segundo, el momento, como ustedes lo señalaban, el propio presidente patea el tablero y es Roy el que trata de recuperar los pedazos.
y adicionalmente los tiempos no dan. Camila. Entonces, cuando los tiempos no dan para todo lo que tiene en el tubo el Congreso de la los tiempos República. ¿No dan para qué, María Consuelo? Para discutir todas las reformas. Yo creo que hay una los tiempos están equivocación. apretadísimos. Las reformas no tienen que aprobarse antes de las reformas no Pues tienen ese que era el aprobarse antes del propósito. 20 de junio. No, ese era el propósito del Las reformas pueden presidente. aprobarse en agosto o en septiembre. Da igual. No, el plan de desarrollo sí, y de hecho ya se aprobó. Pero No. Claro, el plan tiene un tiempo y ya se aprobó, pero la reforma a la salud la pueden aprobar en agosto, en septiembre, la pueden aprobar en octubre, igual agosto, la reforma pero laboral o la reforma pensional. Había definido su objetivo para sacarlo en esta legislatura. El y la que otra sabe cosa, la dinámica política sabe que ninguna de esas tres reformas tiene tiempo para ser aprobada por antes eso, del 20 no de hay junio. tiempo. No hay ninguna posibilidad de que ninguna de esas reformas entonces lo salga que digo aprobada yo antes del 20 de es junio. que tumben al que más experiencia tiene en un escenario en el que el problema ha sido precisamente la falta de experiencia, me parece que sí es un golpe duro. Y la otra cosa que creo es que es interesante que el castigo de Roy haya sido precisamente al camaleonismo político, que es lo que siempre se le ha dicho que ha ejercido. Una persona que pasa de partido en partido, por fin se la cobraron. Claro, pero es que, porque además, Camila, lo que Roy se inventó fue el famoso tema de la expulsión del partido para poderse quedar con la curul, seguir allí e inscribirse en el partido que quisiera. Aquí lo que se castigó fue un truco nuevo que Roy se había inventado para pasar del tercero al cuarto partido. Él fue del liberalismo, después fue de Cambio Radical, después fue de la U, y cuando fue a dar el brinco al pacto histórico, entonces se inventó el famoso cuento de que lo expulsaban del partido de la U junto con Benedetti, y así Hondo y Lirondo siguió, y lo que le dijo el Consejo de Estado es: no señor, aunque a usted lo expulsen, tenía que haberse retirado 12 meses antes de la inscripción. Aquí el gran derrotado es el nuevo truco que se han inventado Roy y Benedetti de hacerse expulsar para llegar al cuarto partido. Claro que ya van el quinto, porque de ahí brinco ya a Fuerza de la Paz. Este es un golpe duro, yo no sé si al gobierno, yo no sé si a Roy, yo no soy enemigo de la paz, ni soy amigo de la guerra para estar diciendo esto. Aquí el gran golpe se le dio al transfugismo político, a ese querer pasarse la ley por la faja, inventarse trucos para hacer maniobras, para brincar como saltimbanqui de un lugar a otro, y se le puso el freno a ese truco. Llámese Roy, llámese Benedetti, llámese María, llámese Pedro, llámese Juan. Buen golpe al transfugismo para que la gente sea fiel. Ahora nos puede aparecer gente que diga: expúlsenme que yo me brinco para allá. Bueno, eso se acabó. Eso no es posible. Ese truquito que se inventó Roy le salió mal. Camaleonismo para político. buena o para mala, para buena o para mala fortuna de él, para buena o para mala fortuna del gobierno, pero así son las cosas. El transfugismo no puede hacer carrera. Sí, hay otros que hacen otros trucos y se inventan el artilugio. Pero bueno, este truco le salió mal. Para crear unos que no tienen derecho a personalidad jurídica. Y ojo que no es el único del pacto histórico que tiene que estar pensando esta mañana por doble militancia si puede correr la misma suerte. Le tengo el dato, Héctor. Julio César Estrada Corredor, que es el líder social del Baupés, es el hombre llamado a reemplazar al presidente del Congreso, a Roy Barreras. Un golpe duro, entre otras cosas, para que usted lo meta allí en el análisis, tan duro que están incluso invitando desde algunos sectores del pacto histórico a desconocer la decisión del Consejo de Estado. Pero bueno, la decisión del Consejo de Estado no se va a desconocer, y del propio senador Roy Barreras, incluso en la entrevista que nos acaba de dar, me parece que, digamos, tiene todo mostró incluso poco interés en combatir la decisión, porque varias veces insistió, como ya María Camila y Felipe lo han resaltado, en el tema de yo puedo ahora hacer tarea desde otra parte, y dijo, como la elección se anuló, es como si nunca hubiera ocurrido y por lo tanto ya no tengo inhabilidades, lo cual permitiría que lo nombraran eventualmente ministro o embajador, pero me imagino que pues si lo hace embajador, si acepta una embajada, seguramente será más por razones de salud y por descansar, pero seguramente él está pensando en ser eventualmente ministro del gobierno del presidente Santos. Así que a Roy no lo sacaron del juego. Roy sigue jugando sin duda. Y Héctor, en términos jurídicos, yo soy muy respetuoso. No es poca cosa. Salvo que la salud no se lo permita, hay Roy para la... Y lo tiene claro. No hay que minimizar este golpe.
En términos jurídicos, yo debo decir que yo respeto profundamente, como siempre, las decisiones judiciales, pero no estoy tan seguro que la decisión final sea esta. Yo prefiero esperar cómo va a ocurrir la acción de tutela, porque es cierto que aquí hay una restricción a un derecho fundamental muy grande, al derecho fundamental a ser elegido, que es que Roy Barreras, aquí pues Aurelio supone que es que la expulsión fue ficticia, que eso se lo inventó Roy y convino con los directivos del partido de la U que lo sacaran. Supongamos que eso fuera cierto, pero pasemos a un escenario en el que no tengamos esa duda que mete Aurelio. Efectivamente a una persona la expulsan de su partido, y la expulsan de verdad porque la persiguen por cualquier razón, porque no está siguiendo las directrices de los directivos del partido, etcétera. Esa persona entonces pierde su curul o no puede volver a ser elegido en el siguiente periodo. Pero es que no es una cuestión de términos, es que supongamos que a una... Déjeme poner este ejemplo, María Consuelo. A una persona la expulsan faltando 10 meses para la elección. ¿Qué hace? Ya no puede renunciar en ese periodo. ¿Qué hace? Claro, ¿No se puede hacer elegir? ¿No se puede hacer elegir? Claro. No, por supuesto que eso es una restricción a un derecho fundamental, y yo no diría que el caso desde el punto de vista jurídico esté cerrado. Es solo para decir que los que veo que están lanzando campanas al viento y celebrando la nulidad de la elección, no las lancen con tanta fuerza, porque seguramente Roy va a seguir en la carrera. Yo sí celebro que el transfugismo haya recibido un garrotazo. Yo eso sí lo celebro, y creo que conmigo muchos colombianos que estamos en contra de esas manidas prácticas de pasar a 1, a 2, a 3, a 4, a 5 partidos y brincando de lado a lado como un mico en costurero, y entonces viva la política. No, yo sí celebro que se le haya dado un garrotazo al transfugismo. Que yo esté diciendo que se inventó o no la expulsión, bueno, Héctor, le acepto su interpretación, pero también le recordaría: piensa mal y acertarás, que es una buena guía para estos casos. Sin duda. Y finalmente una cosa, Camila, perdón, un segundito. Y finalmente una cosa. A mí me viene poco la suerte o el futuro de Roy Barreras. A todo el mundo le deseo lo mejor, a todo el mundo le deseo que le vaya bien en la vida. Pero ese hecho de estar jugando con la política algún día tenía que salirle mal. Y le salió mal, esa es la realidad. Le salió mal, pero va a seguir sin duda en la política, porque acaba de pronunciarse el presidente Gustavo Petro. Ya vamos a ir a España, vamos a contarles lo que está diciendo el presidente del futuro del senador Roy Barreras, que deja de ser el hombre al frente del Congreso de Colombia. Antes, Paola. Camila, que yo tengo una lectura muy distinta. Yo creo que por el contrario, esto le conviene al gobierno. Porque si había alguien que le daba durísimo, por ejemplo, a la reforma a la salud, alguien en contra de eliminar las EPS, alguien que le dio sablazos día y noche a la ex ministra de Salud, Carolina Corcho, fue justamente Roy Barreras, que más de una vez dijo que era arrogante, más de una vez le dijo que era ideologizada. Mejor dicho, yo creo que por el contrario, esto incluso le puede terminar sirviendo al propio gobierno para pasar reformas como la de la salud, en donde Roy Barreras era una piedra en el zapato. Lo que hay que analizar es quién reemplaza a Roy Barreras, Paola, y es el senador liberal Miguel Ángel Pirto, que es muy cercano al expresidente César Gaviria, que recordemos es el punto central del enfrentamiento del presidente con el Partido Liberal. Entonces, pues si bien es cierto que Roy Barreras había sido crítico en torno a algunas reformas, había logrado lo que no, digamos, lo que requiere mucha experiencia, y es lograr la cohesión del Congreso, que se acelere el debate, que tenga eficiencia justamente el trámite, y en eso pues el senador Barreras le rindió muy buenos frutos al gobierno, tramitando la reforma tributaria, ahorita el plan de desarrollo con los tiempos contra las cuerdas, sacando todo adelante, y esa eficiencia viene de alguien con experiencia, pero de alguien que también, aunque tenga reparos y se pronuncie críticamente sobre algunos elementos de las reformas, pues es eficiente en el Congreso. En cambio ahora al gobierno le toca, creo yo, sentarse nuevamente con el Partido Liberal, con ese Partido Liberal al que le había dado un portazo hace algunas semanas, particularmente con el sector de senadores cercano al expresidente César Gaviria,
porque ahora quedará en manos de él la presidencia del Senado, y como dice Héctor, yo no creo que la urgencia sea o la expectativa del gobierno sea sacar las reformas aprobadas en su totalidad en lo que resta de este semestre. Seguramente se le darán primeros debates a la reforma laboral, a la pensional, y seguramente a la de salud también tendrá 1 o 2 debates, pero eso no implica que las reformas se hunden, continúan su tránsito normal, bien sea porque se convoca a sesiones extraordinarias en junio o a partir del 20 de julio tienen hasta diciembre para aprobar las reformas, ya con una nueva presidencia. Sería una presidencia del Partido Alianza Verde en el Senado, y tampoco una presidencia, digamos, directamente del pacto histórico en la Cámara. Entonces yo lo que veo es, claramente esto sí es un golpe al trámite de legislativo, al trámite de reformas para el gobierno, y van a decir muchos petristas que condenaban a Roy Barreras y que lo trataban como el peor enemigo, van a decir seguramente uno no sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Blue, la alternativa.